Hola, ¿se escucha? Sí, Oh, bueno. ¿qué pasó? ¿No se escuchaba? No. ¿Vos escuchaste lo que yo te dije? No, no sabía que me estabas hablando a mí. Hablaste algo Ah, de sí. documentos, de subir, pero no Bueno, sabía. no, que te decía que me estaban diciendo acá las chicas que los archivos de la 3.2 y 3.3 no se pueden descargar. Que el uno sí, que si querés me lo pases, así yo se lo subo como documento para que ellas puedan descargarlo, para Sí, tenerlo ellas en la compu, imprimirlo, lo que sea. sí, sí, lo tengo que subir de dos maneras, porque cuando empecé a subir PPS, bueno, a vos te habrá pasado también, Lara, pero la primera vez que yo lo hice en una materia me avisaron de que tenía que subirlo en un formato visible, así como más activo, y me olvidó de subirlo de las dos maneras. Pero bueno, sí, ahora cuando terminemos lo hago. Podemos pasarlo a PDF si querés al Claro, Power. claro, claro. Como quieras. Si querés me lo pasé, yo lo hago o lo subís vos después, como quieras. Bueno, ahí Pero vemos. Lo que sucede es que yo estoy complicada con la máquina, esta que estoy usando en mi casa, y como la voy a llevar a arreglar, la estoy vaciando, pero el tema es que tengo que hacer selección de cosas y ordenar en el Drive lo que voy a guardar. Entonces me estoy demorando con eso, pero creo que los PPS estos están bien en el drive, ahora los veo y por ahí te los paso, y si no, si ahora no llega a poder ser, el problema con esta máquina es la lentitud absoluta que tiene. no tiene que Si ser no llego ya a poder igual, hacer igual. ahora, lo hacemos a primera hora mañana. Sí, 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 no te hagas drama. Yo para decírtelo y que lo tengamos en cuenta. Sí, yo me olvidé y lo subí en ese formato que, bueno, que parece un PPS, pero los chicos, es cierto, no me pueden descargar. ¿Conversaron del práctico? No, estábamos hablando, me estaban contando las chicas, me está contando Silvina, que la clase pasada se conectaron ellas, pero que vos no habías podido conectarte, que no estaban en la clase, o sea que algo pasó con el link. Y ellos recibieron la nueva noticia donde yo les decía que, bueno, ante que no había nadie, bueno, Exacto. de todos modos, eso puede ser recuperable, o sea, no hay... Y no pasa nada, o sea, Silvina, vos me lo estabas diciendo como para decir, no es que no había nadie. Tenían unas dudas, pero dice que ya la resolvieron, entonces, Claro, bueno. claro, que éramos varios que estábamos esperando para entrar a clase, pero no pudimos por ese motivo, que no se nos habilitó para ingresar a clase. No, algo que no he detectado pasó porque yo tengo 3 sesiones en mi máquina, pero ni bien empiezo los mix, tengo la opción de cambiar de sesión y yo sé que la cambié a esta, a esta cuenta que es de la OLP. Y bueno, y esperaba y no pasaba nada. Y vale, Lara, vos justo ese día ibas a ingresar un poquito más tarde, yo te avisé que no, bueno, que no. Sí, 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 no, ya sé, yo les dije que yo no podía conectar, estaba sin internet, estabas vos solita, y bueno, no sé, que ha pasado algo con el link, no sé. Sí, con Ya el me link pasó la o otra vez, no, me pasó a mí también la puede otra pasar. vez, ¿te acordás que fue con vos en un examen que entramos a un link y Martín nos dice, ah, no, no, es este link, Sí, sí, y sí, era el que sí, nos había mandado, sí, era y un estaba examen todo en el final. link. Sí, me Así como que acuerdo. la virtualidad todo puede suceder. Bueno, de todos modos, en esos casos, bueno, yo ese día y con otros, a raíz de esto que cuenta Lara, lo que suelo hacer cuando me conecto y medio que pasan los minutos y no hay nadie, es que me voy a la clase y estoy atenta a los mensajes. Y no había ninguno ese día, entonces hasta es probable que haya habido un problema de conectividad también. No sé qué pasó. Bueno, de todos modos, no se preocupen si ustedes necesitan, y no es solamente por esta clase no dada, eh, cuando ustedes se junten más de dos y digan, no, no, necesitamos hablar con las profes, con las dos, con una de ellas, con alguien de la asignatura, nos piden.
un Meet en la semana, o sea, incluso si terminamos un Meet y al otro día leen algo y dicen, bueno, no hay forma, lo consultan, necesitamos que los profes nos digan algo y queremos antes del fin de semana, o sea, antes del próximo Meet estable, siempre que lo pidan, nos vamos a arreglar con Lara para darles esa respuesta. Cuenten con eso siempre. Y ese día, bueno, que no se conectó nadie, yo mandé el mensaje, porque también tenemos, o sea, como profes, tenemos que dar constancia de que estamos atendiendo nuestras obligaciones. Fue el aviso en la noticia, fue decir, bueno, sí, estuvimos, lo esperamos, no había nadie, pero siempre la necesidad de un contacto así sincrónico la van a tener más allá de esta cuestión obligatoria de un día fijo por semana. Ni siquiera nos piden que sea fijo, nos dicen que sea una vez por semana. Y si necesitan más, nos van a tener. Ok, profe, gracias. O sea, todavía no carga el drive donde quiero ver la presentación. ¿Alguno ha podido leer algo de la unidad 3 o del trabajo práctico, algo? No, el trabajo práctico todavía no lo subimos. ¿Cuándo suben el trabajo práctico? La otra semana lo subimos. Para la unidad 3. Sí. Y tratemos de terminarlo vos, Lara, lo que me mandaste, yo lo estoy revisando. Y darle porque el tema es que tenemos uno básico, Lara me mandó unas cosas, y yo estoy revisando a ver si es el modo que va a funcionar con ustedes, porque viendo el trabajo práctico 2, viendo el trabajo práctico 1, no viendo los destacados, que van bien, no viendo los que van muy mal, sino en la media, es como que tenemos que tener un reenfoque de cómo les planteamos las cosas, porque no nos está, bueno, pareciera que no hay una respuesta visible, estoy hablando de esa media, no de los que van súper bien. En general, digamos. Sí, y de los que van muy mal, que bueno, ya veremos cómo se arreglan esas cosas. Para los que van muy bien es muy fácil, se les da más material, como en el trabajo, si sos un buen trabajador, te dan más trabajo. Pero en el otro, en los que van muy mal, bueno, ya veremos cómo detectamos que hagan clic. Pero en la media, resulta que, bueno, que nuestro esquema de materia, que ya viene esta materia, está difícil de aprender para ustedes, para este grupo, para esta cohorte. Entonces hemos encontrado una manera de nosotros ver cuánto avanzan y cambiar nosotros el método. Entonces, lo que mandó Lara como nuevo, más lo que yo tenía, lo que teníamos de la materia anterior, bueno, el trabajo práctico en definitiva no está listo porque yo pretendía cambiar algunas cosas de presentación. O sea, de pedidos, porque la mayor problemática es el tema de la interpretación de la lectura. Y sabemos, por las reuniones que hemos tenido institucionales con la universidad, de que, bueno, hay diferencias generacionales y en la educación también, y la situación pareciera ser que, bueno, que con los jóvenes de ahora no leen, y es un problema que no lean, porque no se hace una carrera universitaria solamente con videos o solamente con síntesis. Entonces, vamos a ver. No leen, sino que no interpretan lo que leen. Sí. Leen, pero es como que leen. Pasa. Y no hay una entrada a la cabecita para entender de lo que estamos leyendo. O sea, si ahora nosotros subimos el trabajo práctico, como el del año pasado, y va a rebotar un alto porcentaje. Y lo que me mandó Lara, más lo que yo más o menos estoy pensando, le damos una forma que
que tiene que ver con nuestra pedagogía, a ver cómo ustedes, o sea, nosotros necesitamos saber de que los conocimientos básicos que están en el programa y que están en los contenidos que nosotros consideramos como principales, a ustedes les lleguen y los puedan expresar y manifestar correctamente. O sea, siempre estamos pensando en ustedes recibidos. Entonces, por eso el trabajo práctico no está subido ahora porque lo estamos reenfocando. Lara ya hizo su parte y yo medio que me rezagué. Así que bueno, vamos a tratar mañana, si no pasado, pero bueno, lo van a tener. Y la cuestión es que nosotros tenemos que repensar la estrategia con este grupo. Tal vez el año que viene distinto, pero si el tema de leer, interpretar y poder expresarse no está resultando con el sistema que nosotros traíamos, y bueno, sí, tenemos que reformularlo, porque, bueno, porque es la realidad, y trabajamos con la realidad. Hablando de eso, es que desde el primer día les estamos diciendo a todos que cuando no entiendan la consigna o cuando crean que nosotros nos hemos expresado de manera que ustedes no comprenden, que nos pregunten. Porque es una cuestión, para mí es tristísima, pensando en la universidad, pero es una realidad de que el tema de leer una carilla técnica, dos carillas técnicas quedan perdidos. Y no solamente eso, sino también el leer y que se refleje en la realidad. Y ahora sí vamos a hablar del trabajo práctico número 2. Y tiene que ver con esto que vengo hablando. Tiene que contextualizar dónde están. Entonces, el trabajo 2, ahora lo quiero poner a la vista algunos. Vieron que hay una parte donde hay definiciones, simplemente es como, bueno, como un precalentamiento, que, bueno, contaminantes, y ustedes tienen que decir cuál es la fuente. Pero estoy abriendo otra materia. Bueno, ahí mismo vimos, no en todos, pero en algunos, y es más de uno, algunos es más de uno y más de dos, que el cuadro está completado tal cual lo encontró en la web. Y en algunos casos, ni siquiera hubo un filtro viendo en qué contexto de unidad era. Entonces, estamos en suelo. Por ejemplo, profe. Ya estoy abriendo la consigna. Hay algunos que son puro gas. No es que pretendemos que esté en la parte de aire que todavía no lo vemos, pero hay algunos, por ejemplo, los COPs, que son compuestos volátiles, me piensa así, van directo al aire. Bueno, no, pero en algún momento vuelven al suelo. La mayoría de esta parte está bien, pero cuando más de varios, se meten un compuesto y simplemente porque tomaron una cuestión de salud que afecta a los pulmones, y bueno, está bien, no es que sea incorrecto lo que han puesto, pero la consigna es actividad productiva, fenómeno natural que los emite y responden el efecto sobre la salud. Entonces ahí volvemos al temita este de la interpretación de lectura, de la generalidad, no de los que van muy bien, que tenemos que lograr encauzar. Estamos en la materia suelo y estos compuestos que están en este precalentamiento, algunos son netamente sólidos, otros son volátiles, otros como los hidrocarburos, o sea, los compuestos que tienen que ver con hidrocarburos, por ahí se les puede hacer difícil verlos en el suelo, pero no les puede ser difícil que la pregunta es actividad productiva o fenómeno natural que los emite, entonces no pueden estar respondiendo que se mal a los pulmones, por ejemplo. Bueno, Relacionar. claro, estamos, o sea, les cuesta, por ahí. Lo mismo pasó en el TP1, ¿te acordás que le pedíamos alguna contaminación humana y había muchas contaminaciones naturales? O sea,
Entendemos que puede haber alguna dificultad, pero por ahí nos parece que no saben interpretar. Lo leen sin terminar de interpretar. Ahora me parece que ya lo subí. Bueno, tengo algunos trabajos prácticos ya descargados. Pueden mirar algunos. Pero bueno, esta cuestión de que en algunos contestaron una parte de fuente que los emite, por ejemplo, sobre la salud, bueno, volvemos al tema, lectura, interpretación. Está bien, hay otra cosa. No los quiero matar del todo con eso. Muchas veces, y más en contexto de trabajo, te piden algo, no tenés idea, y presentar algo es mejor que nada. Siempre va a ser eso. Ahora estamos entrenando, entonces, bueno, tienen dos profes que le van a decir, no, esto no responde, hágalo de nuevo, revise. Con este trabajo práctico, lo que vamos a hacer, ya empezamos a hacer, es mirar la presentación y solamente marcar con un color o un círculo o algo lo que puede no estar lo suficientemente preciso o lo que puede no responder a la consigna. No les vamos a decir qué fue, salvo, bueno, que veamos que hay gente que necesita mucha orientación. Pero el tema es tomar el trabajo, marcar las cosas que no dan con la consigna o que evidencian que se fueron por otro lado y se los devolvemos así, nada más con una marca, pero no con una explicación como hemos hecho con el trabajo anterior, que bueno, revisar, pensar, revisar la consigna, no, lo que vamos a marcar es, donde esté resaltado, donde esté el círculo, es revisarlo. Hace una lectura crítica sobre lo tuyo propio. Y les aseguro que en la segunda lectura van a saltar esos ajustes. Queremos que el proceso lo hagan ustedes. ¿La corrección del trabajo 2 viene así? Sí. Ok. Ok. Y ya les voy a hablar de lo que hemos estado pensando con el 3 también, en base a todo este proceso. Entonces, les vamos a devolver el trabajo como lo enviaron, con algunas marcas, pero no les vamos a decir qué es, sino que ustedes revisen. Revisarán, habrá un plazo prudente, porque ya se viene el parcial, el segundo parcial. Insisto, cuando haya alguien que necesite mucho ajuste, que está muy perdido, por supuesto que le vamos a cambiar, o sea, vamos a tratar de personalizar este tipo de respuesta, pero los que van andando, ya es parte del aprendizaje de, bueno, a ver, miro lo que yo escribí y yo mismo me lo evalúo, o yo mismo trato de detectar el error. Obviamente, estamos entrenando, no es un trabajo, sino que si siguen sin verlo, nos preguntan, o si están con duda, nos preguntan, o si aún estando aprobado el trabajo, hay algo que está marcado y no lo dilucidan y pretenden una confirmación de nuestra parte, nos lo preguntan. ¿De acuerdo? El punto fuerte va a ser que ustedes mismos, ya con la cabeza en otra cosa, porque cuando mandaron ese parcial, ese trabajo, estaban en que hay que entregar el trabajo, que la fecha, que después tengo lo siguiente, que si yo, entonces otra cabeza. Bueno, ahora lo van a ver. Y atento a todo lo que digo, que son cosas que hemos conversado con Lara. El trabajo 3, vamos a meter algún ítem en la consigna en que haya una lectura que sí, que tenga que ver con agua, pero probablemente no siempre que tenga que ver con un texto que está escrito en el contenido, sino algún texto y que se les pida una inferencia de eso. De conocimiento, obviamente, eso es un estándar que tenemos que ver, bueno, que bien, que están entendiendo de lo que está dado, pero vamos a tener que empezar a meter este tipo de consignas para ver cómo responden ustedes a algo que no está en ningún lado. Y vamos por eso no está subido tampoco, vamos a ver un
Bueno, algo medio estratégico que es que no vayan a copiar y pegar, porque todavía estamos en esa tesitura. Con casi 30 estudiantes, tenemos un alto porcentaje que todavía, para responder un trabajo práctico, va, copia, trae y tira el documento y, ojo, no es despreciar la herramienta que tiene la web, tenemos toda la información ahí, pero cuando copian y pegan y por ahí no sabemos si están apuradas o porque no procesaron, no podemos saber si entendieron o no, no sabemos cuánto lo estamos preparando. Eso lo vamos a tener que empezar a ajustar a partir de este segundo trabajo práctico sobre agua. ¿Tienen dudas pendientes de la unidad 2? Yo hasta no ver la devolución, no. Bien, muy bien tu respuesta. Lapidaria con las profes. Bien. ¿Y de la 3? De la 3, Gaby, casi no han leído nada porque Sí, ahí está recién quedando. lo abrimos. Eso me estaban diciendo. Yo leí solo la primera parte, la otra no, porque no llegué hasta esa y no pude descargar las otras. Ok. Los videos explicativos de la unidad 3 están puestos separados y como obligatorios porque sí, tienen que verlos. Puede haber eventualmente una pregunta sobre algo de los videos. En realidad, la idea es, ustedes van viendo la unidad 3.1, 3.2, 3.3, después pasan a los videos, los están separados en 4 para que no sea, o sea, una unidad de estudio que tenga un montón de videos, sino que pusimos 2 sobre cada uno. Y en la introducción al video les hemos puesto, tengan fresca la teoría, no se conformen con ver el contenido del video que seleccionaron los profes, sino que tengan en su mente, a la vista, lo que sea, parte de la teoría para ponerle más contenido a esos gráficos. En la mayoría de los videos tienen menos de lo que está explicado, tienen lo básico. Y hay uno que prácticamente, y es de un neófito, porque ustedes saben que en la web todo el mundo sube todo, pero hay uno que apenas tiene un poco de texto, o sea, de su parte hablada, y 1, 2, 3 cartelitos, nada más. Bueno, pero en la parte teórica pueden ustedes atribuirle contenido a todo eso. Igual los videos también están buenos porque ayudan a fijar, bueno, depende de cada uno, ¿no? Pero uno cuando lee la teoría por ahí se puede imaginar cosas, pero a veces no, y es difícil, o no entiende. Y viendo un video, como que se esclarece un montón, y por ahí es más fácil retener las cosas viendo el video que estando leyendo. O sea, se complementan para mí. Por eso los ponemos como obligatorios, porque uno lo lee, pero después cuando ve el video y tiene que ver con lo que leíste, ahí terminás como de cerrar un poco el tema. La autoevaluación de unidad 3 tiene mechadito cosas muy, muy netas de que es, bueno, estudiaron o no, se pasaron por alto un cuadro, es bastante exhaustiva, es heavy la autoevaluación, pero bueno, la pueden hacer un montón de veces, pueden hacerla como siempre, la historia es aprobarla y la historia es también usarla como método de estudio para ver qué tan fresco tienen las cosas. Y en la autoevaluación, esto es un pedido especial para esta autoevaluación. Y puede que para algunas las siguientes. Si llegaran eventualmente a detectar una pregunta en las autoevaluaciones que está fuera de contexto, antes de cliquearla, pregunta.
La cliquean y pueden que la peguen. Son las bondades de estos sistemas. Pero si con su criterio, de lo que conocen, más su criterio de sentido común, llegan a ver que hay algo, es, che, pero esto, ¿cómo viene? O esto, ¿qué tiene que ver si nunca fue presentado y ni podría ser inferido, o yo no lo puedo inferir, ni de los videos, ni de la teoría, ni del texto, ni de los GPS? Nos preguntan. Se nos impone a nosotros ver con este grupo el rigor con que empiezan a analizar los textos, el rigor con que empiezan a analizar la información y las fuentes. Porque cuando se reciban, como siempre, van a tener la web a disposición, pero no es que lo primero que encuentren es lo primero que tiran en un informe de trabajo. Entonces, ya prontito vamos a empezar a entrenar esa cosa. ¿Qué otra cosita? Bueno, no sé si quieren que pasemos a ver algo, que les explique algún punto de lo que han leído, que hablemos en estos 20 minutos que quedan de cualquiera de las unidades, o sea, de los TPS. Unidad 3 todavía no la he visto. Bueno, ahora nos fijamos. Voy a empezar, yo voy a hablar de alguno de los temas. Quiero ver antes, a ver si... si puedo compartir con Lara estos PPS que yo los tengo. No, tengo uno. Ahí, Lara, te los acabo de compartir, los PPS, y no sé, vos fíjate cuál sería si los mandamos en el PDF. En el Gmail. Sí, sí. Bueno, entonces mañana fijos te los mandé al de esta, o sea, a esta sesión, o si te los mandé al otro. Bueno, Dale. vamos a empezar a ver. Y otra vez. Bueno, vean. Eso, ping, 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 es algo que no me... Ahora los busco en la plataforma directamente. Ah, y les decimos también, esta materia de este año, comparada con el material que dimos el año pasado, en esta unidad de agua le sacamos un montón de material. O sea, en la parte de unidad de 1 tiene muchísimo material. Y en realidad, ese muchísimo texto, que lleva 16 páginas, después, en los PPS, es como que se vuelve
a esos contenidos del texto de la 1, o sea, de la 3.1. Y lo hemos hecho a propósito porque sabemos que es compleja la unidad. Entonces, necesitamos reforzar con los... Son 3 unidades, pero en realidad están, como siempre, hablando de lo mismo. Pero, ojo, no es que si agarraron, entendieron una sola, con eso ya está. Tienen que ver los 3, porque los 3 tienen algún énfasis en contenido distinto a otro. Lara, no sé por qué otra vez en esta sesión no puedo compartir la pantalla. Le pones a la flechita. Ahí ¿Qué puedo. pones? ¿Una ventana o una pestaña? Sí. Ahí Poné una pestaña. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces les digo, esta unidad 3.1 es largo el contenido, es mucho el contenido, no tiene muchísimos ejemplos, y sobre esto estamos volviendo con los 2 PPs. Arrancamos definiendo lo que es contaminación del agua. Nosotros ya tuvimos una introducción en recursos naturales y hablamos, bueno, voy a hacer una generalidad, o sea, si estamos hablando de agua, de aire o de suelo, estamos hablando de cualquier componente del sistema natural que está en exceso, o bueno, incluso hasta que, bueno, no se habla cuando se le falta, pero eso tiene que ver con la alteración de condiciones. Pero cuando un componente natural del sistema está en exceso, o cuando tiene un componente nuevo, cuando digo componentes, digo componentes químicos o componentes biológicos. Pero también tenemos cambios en las condiciones físicas de cualquier medio, suelo, agua o aire. Por ejemplo, un cambio en temperatura, un cambio en la radiación que llega. Cuando hablamos de esas alteraciones, producto directo o indirecto, pero indiscutible, de la actividad antrópica, productiva, o, bueno, cuando hablamos de actividad antrópica productiva, en realidad lo vamos hasta las formas de estar. Hasta la recreación, no sé, un lugar de recreación se lo toma como una actividad productiva en este contexto. Entonces decimos que cuando se cambian esas condiciones de ese medio, hay contaminación. Entonces, bueno, acá también hablamos de contaminación en el agua, pero le hacemos una vueltita de rosca que no tenemos en los otros, en general, en las definiciones generales de los otros medios, que vinculamos contaminación no solamente con esa naturaleza original, que puede tener un cuerpo de agua, un curso de agua, un recurso hídrico en general, una fuente de agua en general, sino que lo asociamos a un uso. Entonces decimos contaminación del agua, pero un agua está contaminada con respecto al uso que pretendo darle. Entonces, puede tener contaminantes. Si yo estoy usando contaminada agua para la industria, por ejemplo, no sé, para lavar maquinaria, puede tener sólidos en suspensión que antes no traía, simplemente porque en lugar de la toma, que un río creció, entonces trae un montón de productos flotando, y suspendido, entonces digo, bueno, claro, está contaminada, pero porque eso no era solamente parte del cauce, sino que este cauce ahora tiene más material suelto y que aparece en suspensión, porque, no sé, porque hubo un incendio, porque hubo remoción, o porque hubo un vertido de sustancias sobre el cauce. Está contaminada para mi uso industrial. Igual también cuando hablamos de contaminación con respecto al uso humano. O sea, que esté turbia, y ahí todavía no salió el primer párrafo del texto. Cuando dice el término turbio, se aplica a niveles bajos de contaminación, es decir, en su etapa inicial de corrupción de descomposición, en términos generales turbio es que tiene tierra. Bueno,
¿Cuántas veces ustedes toman agua de la canilla? Turbia. ¿Cuántas veces se meten a bañar en un río? Turbio. ¿Cuántas veces se meten en una piscina que no ven el fondo? Bueno, esa condición de turbidez, turbio en este caso, que arrancamos en primero, tiene que ver con materiales en suspensión. Después vamos a proceder a otro nivel de análisis de laboratorio para saber, bueno, qué tiene en suspensión. Pero ya solamente que esté turbio ya te implica una alteración de esa calidad general del agua, que decimos que es inodora, incolora, que es cristalina, bueno, todas esas cuestiones. Bueno, entonces, tomamos agua de la canilla, tiene tierra, está bien, no nos afecta la salud, pero hay como normas acerca de calidades generales del agua para ciertos usos. Entonces, cierto nivel de turbidez en el agua de la canilla, esa que vamos a tomar, con la que nos vamos a bañar, hay un límite de turbidez que, según el Código Alimentario Nacional, si ese límite se pasa, se puede decir que el agua está contaminada en esos términos y en ese contexto de norma. Pero porque hay una norma que te pone un nivel admisible de sólidos totales y tu muestra lo supera. Y ahí viene la palabrita mágica, muestra. Yo no puedo mirar el agua y decir libremente como técnico, o sea, como dueño de casa sí, y como posteador del Face también, pero así, como técnico, sueltamente, ve el agua turbia y decir, ay, está contaminada. Vos vas a aclarar como técnico que el agua presenta características de turbidez inusuales y que hay que averiguar la causa o vos podés hasta aventurar la causa. Bueno, pero nos tomamos un agua turbia en la casa, podemos, bueno, no sé si hay gente que ha vivido en el campo, que ha tenido que sacar agua directamente del río en balde, y bueno, sí, la dejas decantar un poco hasta decir, bueno, sí, está tomado. Esto con el caso de las aguas para consumo humano de bebida, tenemos una referencia de norma que es el Código Alimentario. Y cualquier valor de los que tomes dentro de los que regula el código, si se pasan, si están más alto o más bajo, podés decir que está contaminada después de hacerle la muerte. Pero ya mencioné el tema de la industria y después tenemos ese caso tan complicado que es la contaminación para la vida acuática, para los ecosistemas. Y para ese tipo de contaminaciones, no, lo que veas no alcanza. Sí o sí, tenés que hacer estudios en laboratorio para saber qué condiciones tiene esa agua para vos decir está contaminada y tiene alto potencial, o bueno, tiene potencial, o directamente está afectando a la vida acuática, o sea, vida acuática vegetal, o vida animal, o lugares donde cocinan los huevos de las especies que viven en el agua. Todo eso se determina con análisis de laboratorio, pero siempre estamos rondeando el tema de contaminación. Hay sustancias, hay condiciones físicas, hay sustancias químicas y microbiológicas diferentes a su condición natural y relacionados con el uso con el que lo vamos a hacer. Y ahí viene algo también que indefectiblemente hay que decirlo con todas las palabras. El agua pura H2O en la naturaleza no existe. Bueno, puede existir, una cosa rarísima. ¿Por qué? Como un medio líquido que hay y por sus condiciones, eso se lo sacamos de esta cursada, pero algo vieron, creo, también en recursos naturales. Su condición química, el tipo de enlaces que tiene, la hace como solvente universal. Entonces, hay un montón de sustancias que cuando el agua las toca, las incorpora. Por eso, el agua pura, H2O, no existe en la naturaleza, siempre va a tener algo. Ese algo va a ser natural y la condición de esa agua, según en los cursos naturales, según por donde pase, según lo que arrastre a su paso, y ahora
volvemos al típico asunto del bendito arsénico, que en los que eligieron el tema de contaminación por arsénico en el sur de la provincia, y bueno, sí, está contaminada para el uso humano, para la bebida, porque sabemos que nos daña, que el arsénico en el cuerpo humano nos daña. No sabemos cómo actúa en otros animales, pero en la especie del reino animalia que se llama Homo sapiens, nos hace daño. Entonces decimos que está contaminada para beber. Ahora, en su condición natural, esa agua recoge el arsénico del sustrato geológico por donde pasó. Esa es su condición, su característica inicial. Y es natural. Y en su condición inicial no está contaminada. Bueno, entonces el agua pura no existe, el agua destilada, o sea, el agua pura se obtiene por destilación, simplemente. Y es el máximo de pureza. Y acá también nos vamos a sorprender con algo, que es para las actividades industriales, no solamente para la industria alimenticia, sino para un montón, aún para la limpieza de equipos, se necesita un agua de alta pureza. No llega a ser agua pura, pero tiene que estar bastante libre de contaminantes. ¿Por qué? Porque las actividades industriales tienen que ver con una rentabilidad y el equipamiento y el funcionamiento del equipamiento implican dinero y no se puede tocar. No siempre piensa, bueno, sí, la industria, qué sé yo, bueno, sí, el agua tiene que ser, no importa la calidad que tenga, no se necesita tratar tanto como para el agua para beber. Bueno, no, puede ser que no. Y de hecho, ya les doy un ejemplito, no sé si han escuchado hablar, y espero que sí, y que todos hayan escuchado hablar del hidrógeno verde, que está en la agenda y en los medios y todo eso, que es una fuente de energía de las no provenientes de la combustión de hidrocarburos, tiene que ver con obtener hidrógeno a partir de alguna sustancia que lo contenga. El agua contiene hidrógeno. Entonces, se parte la molécula del agua y se usa el hidrógeno y se almacena, bueno, en otra parte esa parte, y se usa para, no para combustible, sino como fuente de energía. Bueno, el agua que se usa para el proceso de producir hidrógeno verde, y les aclaro otra cosa, verde es por el tipo de energía que se utiliza para poner la máquina a andar que va a separar el oxígeno del hidrógeno. Bueno, el agua, en este caso, o sea, cuando se usa, cuando el hidrógeno se obtiene del agua, hay que partir la molécula de agua, eso se llama electrólisis, y para hacer ese proceso, el agua tiene que ser pura. Y no hay ninguna fuente de agua pura, entonces, del lugar que se tome el agua para producir hidrógeno como fuente de energía, primero la voy a tener que purificar. Lo que se usa en todos estos sistemas es un sistema de osmosis inversa, y no por nada tienen una explicacióncita en los videos de lo que es osmosis inversa. Tenemos que purificar el agua, y pura directamente, H2O, por un proceso que implica un costo, y recién ahí vamos a tener el agua para hacer la electrólisis, obtener el hidrógeno, e insertarlo en el circuito productivo como fuente de energía. Verde, en el caso de que las fuentes no sean de combustión de hidrógeno, de hidrocarburos, sino que sea de energía solar, eólica y todo eso. Vale esta aclaración porque está saliendo en todos lados. Y todo el mundo cacarea con el hidrógeno verde. Vale, se necesita agua pura y mucha. Y mucha. Para producir un kilo de hidrógeno. Y no, si necesita, creo que 9 litros de agua, una cosa así, bueno, pero esa agua es la pura, entonces para eso tenés que haber sacado del medio un montón de agua, y después lo que queda, que no queda pegado a la membrana de ósmosis, en algún momento, o sea, vas a volver al medio un agua con, o sea, más concentración, en términos que sacaste líquido, más concentración de contaminantes. Ojo, por ahí. Bueno, verde, entonces, el hidrógeno no es tan verde. Y viste que tiene que ver con los green showing.
de todo este sistema de que, bueno, Sí, las sí, sí, sí. alternativas son como productos de mercado. No hay otra manera en que te los presentan. Siempre un negocio atrás. Y no... Claro, eso iba a preguntar yo si era rentable, digamos, realizar ese tipo de transformaciones. Bueno, como el tema del agua, conseguirla pura, digamos, lo costoso que es, digamos. Creo que te lo puedo responder después de esta explicación. En un lugar que hay, primero, rentable desde qué punto de vista. Porque puede ser en lugares donde hay déficit hídrico de agua superficial o de agua superficial o agua subterránea. En ese contexto grande podemos pensar que, bueno, no sé si es rentable, porque si le está sacando el recurso al agro, al consumo humano, o sea, para el funcionamiento de una ciudad, para el turismo, ahí entra una no rentabilidad. Y después, en las cuentas netas de plata, de producir el hidrógeno, parece que funciona, pero en términos del comercio global, porque si no, no habría empresas que lo estén haciendo. Y si no, no habría millones de millones dando vuelta en las cumbres ambientales. En la última que se hizo el año pasado, en la última o este año, el año pasado, en noviembre, en octubre-noviembre, la cumbre de París, si alguien siguió las noticias, había un lobby de dinero para dejar de invertir en la energía de combustión de fósiles y tratar de poner más plata en circulación para las energías menos contaminantes, eólica, solar, y la estrella era este asuntito. Es rentable en términos de negocios. La pregunta que nos tenemos que hacer como en la parte ambiental de esta carrera es si es, ya no sé si la palabra sería rentable, si sería conveniente, pensémoslo en términos ecológicos y reproducción. Si es rentable para el ambiente, por ahí se puede pensar, digo, ¿qué tan rentable es para el ambiente? No pensando en el ser humano. Y la palabra sí, rentable. Nadie habla del gasto de agua, porque todos los que hablan de hidrógeno son empresas que lo manejan desde el punto de vista de la inversión. Los que hablan en serio. Después tenemos cientos de miles de personas que veo que lo tocamos de oído. Y suena verde y nos gusta. Algunos ya un poco más grandes y con alguna experiencia en ambiente, cuando nos ponen el título de verde, ya empezamos a ver dónde está el marrón, el gris y el negro. Sí. Lo cual me parece que es bueno que la sociedad tenga esa clase de gente. Pero ustedes tienen también las dos piernas de formación. Una técnica que tiene que ver con una inserción productiva en el sistema tal cual es, y tiene que dar respuestas las mejores posibles dentro de lo que ya está, pero tiene una formación de ambiente que justamente la tienen con Lara y conmigo, que es para hacerse estas preguntas. Y ha costado muchísimo meses en la web para encontrar textos científicos accesibles, tan rápido como cuando te dicen hidrógeno verde, y hay tantos millones para Santa Cruz, para que hagan un parque que va a desalinizar el agua del mar, va a ser no sé cuánto, y va a producir no sé cuánto. Bueno, eso se accede fácil. Ahora, acceder fácil en la web a estas cuentas finas de cuánta agua se necesita, cuánta agua real del medio se necesita para producir 1 litro de agua pura, ya no es tan fácil. Entonces, la respuesta viene con el y depende los contaminantes que tenga, o
la naturaleza del agua que vayas a procesar, pero no nos alcanza con esa parte. En la parte ambiental es recomendable, cada vez que vean el título de verde, ecológico, sustentable, lo primero que tienen que hacer es dudar. Porque este es un mundo de mercado. Y el mercado solo quiere vender. Y ustedes han elegido esta carrera por algo, imagino, que tiene que ver con una cuestión ambiental, mínimo o de máximo. Incluso siendo técnico de seguridad de una empresa, cuando estén asesorando y haciendo todo lo posible para que la empresa cumpla con la ley de seguridad, las 2 o 3 que están aplicando, y que si yo, que te el matafuego acá, y que la carga sea, que no dejes que se venzan, y que no, que tenés que reaccionar de clase, y piensen todo desde el punto de vista de la seguridad, en realidad hay un contexto de ambiente de base. Diego, la respuesta exacta a tu pregunta no la tenemos. Bueno, vamos a ir investigando entonces. Yo también estoy ahí. Qué bueno, Diego, escucharte decir eso. Bueno, en realidad el texto 1, con el cual esta explicación creo que no pasó el segundo párrafo, está muy claro hecho, creemos, y después se va poniendo peliagudo a partir de la mitad, cuando ya empieza a hablar de las plantas de tratamiento, los mecanismos de depuración y qué sé yo, y es ahí donde les sugerimos, den una lectura rápida, pero concentrados, y empiecen a ver los videos. Y después vuelvan sobre el texto, y cualquier cosa nos preguntan. ¿Abrimos un foro, Lara, con esta unidad o no? No me acuerdo, sí, todas tienen el foro, no sé si lo abrimos. Lo que no sé si lo tienen activo. Bueno, ¿les parece que abramos un foro de preguntas o prefieren manejarse con mail? No, abramos, porque de última el que quiere manejarse con mail se maneja, pero el foro está bueno que participen. Y si abrimos el foro, se manejan por el foro y no por mail, porque para que vean todo. Ahí lo abro. Claro, en la parte de la mitad, cuando ya estamos hablando de las técnicas de depuración de agua, de tratamiento de aguas, que en realidad es lo que sucede en la naturaleza. O sea, en cualquier curso de agua o en cualquier cuerpo de agua hay una degradación química de la materia y hay una degradación biológica de la materia contenida en el agua. Eso ocurre en la naturaleza. ¿Qué pasa? Necesitamos acelerar el proceso. Por eso vienen las plantas de tratamiento, que ahí hemos hablado, más que nada, no hablamos de humedales en esta parte, pero sí hablamos de plantas de tratamiento de lodos activados, que es un sistema en que son sistemas con insufle de energía, o sea, es energía eléctrica prácticamente, para poner en funcionamiento el sistema y tenés, pero el que hace la tarea es un pool de bacterias que tienen que ver con lo fecal y que comen la materia orgánica y los contaminantes. Y como son seres vivos, tienen sus excretas, y ellos también, como son seres vivos, se mueren. Entonces, todo las excretas y lo que se muere, más el material que por ahí degradan, pero no lo tratan definitivamente, queda depositado en el fondo como un barro. Van en el fondo, a veces en un compartimento, queda con barros con alto contenido de bacterias útiles. Entonces, ese lodo, hay una porción que se saca del sistema y hay que disponerlo correctamente porque ese lodo tiene bacterias. Y otra porción que la recircula hacia la planta porque justamente son los que hacen el trabajo, que es partir las moléculas de contaminantes o comerse los átomos moléculas de contaminantes
así como vienen, y hay una degradación biológica de lo que nosotros consideramos contaminante. Y después tenemos los sistemas de las lagunas, que, bueno, uno las ve así quietitas, son lagunas nada más. Está bien, hay consideraciones técnicas, altura, relación largo, ancho, pero ahí pasa lo mismo, sino que son sistemas pasivos, nada más que se manejan con la energía de la luz del sol, más la actividad de la vida, que funciona con la luz del sol, más la posibilidad de bacterias que funcionan sin oxígeno y sin tanta luz, pero como son seres vivos, siempre van a estar en actividad y eso produce la misma depuración que las plantas activadas, pero con otro sistema y con otros tiempos. Y eso, en eso nada más hemos centrado, bueno, esta es la parte simple que les contamos, hemos centrado la unidad de esta materia. Todo lo que tengan de dudas sobre agua, contaminación del agua, prevención de la contaminación, vertidos, todo lo que no esté escrito, nos preguntan. Si no sabemos, buscaremos. El de lodos activados, dos tipos de líneas se trata, ¿no? El agua y los barros, digamos, por separado. Y bueno, en la buena estabilización son más semejantes a la naturaleza, sino que bueno, se puede, por ejemplo, el pretratamiento o aireación mecánica, que es lo que se puede, digamos, anexar, digamos, a esa laguna. Se puede hacer un poquito más ahí. Bueno, vos ahí hablas justo de, nombrás las tres cosas principales. Siempre vamos a tener un pretratamiento, o sea, cuando hablamos de aguas residuales, nosotros ya hablamos del control de la contaminación del agua contaminada en esta unidad. No hemos hablado mucho de prevención. Entonces, pero sí sabemos, y lo vamos a recalcar siempre en estas materias, es que la mejor acción y la mejor prevención es tratar de contaminar lo mínimo posible. Es como la mejor basura es la que no se genera. Bueno, van a tener el agua y va a entrar en un sistema y siempre vamos a tener un pretratamiento, que es como sacarle lo grosso y a veces es físico, y después vas a tener un tratamiento primario, que es físico, y puede ser químico. Después vas a tener un tratamiento secundario, que siempre es biológico, que siempre va a haber acción de seres vivos, y después vas a tener un tratamiento terciario, y hasta tratamientos especiales que ahí podés combinar físico, químico, puede ser solamente químico, solamente físico, entran las alternativas como la ozonización del agua, la desinfección de cloro, si quisieras ponerle ahí, un montón de cosas. Pero en las lagunas también pasan esas tres cosas, sino que no tan compartimentadas como lo vemos en una de los... Es tal cual lo dijiste vos, sino que yo lo estoy como haciendo más la separación. Y siempre, cuando hablamos de aguas residuales, ya sea a la laguna o a la planta de lodos, no la sacás del circuito y la mandás así como está. Siempre un pretratamiento le haces. Y según la naturaleza de los contaminantes que debe esa agua, es ese tratamiento que vas a hacer. Ah, porque sí o sí terminan en algún lugar, vertidas, entonces sí o sí necesitan un tratamiento previo. Otra vez, gracias. Siempre termina en algún lugar, es el agua tratada. ¿Por qué se trata? Para que sea vertida a algún lugar, como dice Diego, o nosotros hablamos en términos técnicos de un cuerpo receptor, que puede ser suelo, que puede ser un curso de agua, que puede ser un cuerpo de agua superficial, puede ser un cuerpo de agua subterránea. Entonces el agua tratada es que vos la llevas a ciertas condiciones para que pueda ser recibida por ese medio receptor o incluso para recircularla en algún proceso, y es ahí ese algún lado que dice Diego. Entonces, según el lado que sea, según lo que sea ese algún lado, es el tipo de tratamiento que le vas a hacer y la calidad con que va a salir después de tu tratamiento, la calidad que te va a permitir la ley.
que atiende a esos lugares donde va a ser de vuelta. Bueno, Bueno, cualquier otra duda, vamos comentando ahí en el foro. Sí, sobre la ahí lo teoría. abrí. sí, el foro también admite, creo que la unidad Fore admite videos también, no sé si directos, pero también a veces por ahí, bueno, el escribir nos importa porque también los leemos bien, a ver cómo se expresan, pero bueno, también creo que podemos responder así en video. Y ustedes plantean un video, como ustedes quieran. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chiquis, nos vemos en la próxima clase. Parece que sí. Bueno, hasta la próxima, sí, nos estamos comunicando. Bueno, Cualquier cosa profe, ahí por el foro, mandamos un mail. Chao, chiquis. gracias por explicar. Buenas tardes. Gracias.